Bo día a todos e todas, benvidos e benvidas a esta nova sesión do Gaiastec. Hoxe en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia, este 314, o Xemelgo Digital como impulsor da transformación digital na industria. Mentre agardamos para o comezo, vou aproveitar para trasladarvos unha serie de recomendacións para que poidades seguir a sesión da mellor maneira posible. Recomendámosvos empregar auriculares, visualización en pantalla completa e informámoslles de que teñen un chat a súa disposición a través do cal nos poden trasladar as súas consultas que serán trasladadas ao relator ao final da sesión. Así que voulle dar paso a Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Bo día, Fernando. Hola, bo día, benvidos a esta xornada de 314 na que damos continuidade a unha serie de eventos xa iniciados hai un par de anos e un pouco explicar como sempre facemos o porqué deste nome, non? 314, se miramos o número pipe, sobre todo fai referencia á hora na que o celebramos. A idea é traer expertos en distintas materias para que nos conten a súa experiencia nestas temáticas que o fan ás 3 da tarde. En principio, sobre 3 ideas forza, a idea é que foran uns 15 minutos, aínda que hoxe o vamos a estender un poquinho máis, pero sobre todo o importante é a interacción tamén dos participantes a través de streaming, que poidades enviar as vosas preguntas ao relator. Esta actividade máis a englobamos nun convenio que asinamos coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, na que facemos distintas actividades, pero un pouco a idea desta é achegar as iniciativas, os avances en tecnoloxías digitais habilitadoras a todo o público, ao sector empresarial, ao sector tecnolóxico, para que coñezan de primeira man e de man de expertos iniciativas, sobre todo iniciativas que xa se están a implantar nos sectores industriais e que o coñecen, como decíamos, da primeira man de empresas que as están a implantar. Hoxe imos falar do Xemelgo Digital, un concepto relativamente novedoso, pero que a nosa terra e as nosas empresas pois xa están a ter experiencias importantes. Para eso contamos con Manuel Meijide, director da empresa Ilux Technology. Ilux é unha empresa que se adica á integración de plataformas a través de ferramentas de visualización. Contan cunha amplia trayectoria en temas como Smart Cities, como visualización avanzada, sistemas de realidade virtual aumentada, sistemas inmersivos e, como non podía ser de outro xeito, con ferramentas de Xemelgo Digital, que o que pretende é facer simulación a través de modelización tecnolóxica, de modelización electrónica de procesos, de feitos, de ferramentas, de elementos que existen no mundo físico. Isto permite, como nos explicará máis adiante, pois facer probas, facer simulacións sen os riscos que conleva facelos nos elementos físicos, ou moitas veces incluso que isto sería prácticamente imposible. Isto, ademais, aplica a moitos sectores. Estámoslo a ver, por exemplo, en Navantia, con Xemelgo Digital das fragatas, ou en industria, en todo tipo de industria. E, como dicíamos tamén no título, pois facilita esta transformación digital das empresas, esta empresa 4.0 a que nos estamos a dirixir, e que é importante ver como tamén na nosa comunidade, na nosa terra, temos experiencias totalmente vanguardistas que non só consisten nesta simulación, senón tamén na integración con distintas ferramentas avanzadas, como é o cloud computing, a Internet das Cousas, a machine learning, a inteligencia artificial, en definitiva, pois, con todas estas tecnoloxías habilitadoras digitais. Dicir tamén do noso invitado que agradezo especialmente a súa participación, que tamén dirixe o Festival Mundos Digitais, o Congreso Mundos Digitais, que acaba de celebrar, se non me equivoco, a 20ª edición, a semana pasada en Madrid, e que poderíamos enorgullecernos tamén de decir que o Congreso dos novos media, dos medios digitais tamén máis importante de Europa, sen dúbida, e posiblemente incluso un dos primeiros a nivel do mundo, no que tamén se contan moitas destas iniciativas en recreación digital, 3D, todo o que ten que ver con experiencias inmersivas, e que conta con primeiros espadas a nivel mundial, contando pois como avanza toda esta tecnoloxía e do que seguro tamén nos conta a súa experiencia. O máis importante para min é que non vai contar
soamente o estado do arte, senón que vamos a ver exemplos concretos, exemplos tangibles do que o Semelgo Digital aporta á nosa industria. Creo que estamos cun referente a nivel nacional e internacional e, polo tanto, agradecer que este aquí hoxe con nós. Sen máis, doulle paso, Manuel Mejide, moitísimas gracias por estar connosco. Ahora creo que sí. Vale, disculpad. Antes de nada, agradecer a los asistentes, tanto presencial como en streaming, esta sesión. Agradecer, por supuesto, a Fernando, al colegio y a Antega por la posibilidad que me permiten de hacer esta presentación, que un poco lo que trataré de hacer es aproximar nuestro concepto de gemelo digital, o cómo nosotros entendemos el gemelo digital en el más amplio sentido de la palabra. Muchas veces el gemelo digital lo asumimos o lo vinculamos a un área o un elemento muy específico dentro de lo que es toda una realidad de una empresa, y nosotros entendemos que tiene que ser realmente pues un reflejo, o vamos a decirlo así, un mundo espejo de lo que está pasando en la realidad de las empresas, de las administraciones o de cualquier organismo que tenga que gestionar pues un número importante de información y de datos. Nosotros, como introducción y como empresa de visualización que somos, lo que tratamos es de facilitar el que los usuarios puedan acceder a la información de la forma más fácil posible. No es una cuestión de dar mucha información, sino de dar la información precisa, adecuada y en tiempo real, por supuesto, porque es lo único que nos permite tener una monitorización completa de lo que está pasando realmente en la empresa. Como empresa de visualización que somos, pues cabe destacar que, por ejemplo, hemos ganado el 3D Award, que es el premio más importante del mundo de arquitectura digital, de la CG Architect, por un proyecto que además pues desarrollamos para la Xunta de Galicia, donde pues tratábamos de, a través de una visión global del territorio, mostrar no solo los caminos de Santiago, sino centrarnos, pues como puede ser este ejemplo, esto es una pequeña parte de lo que fue el proyecto, y llegar a acceder a todo tipo de información multimedia sin necesidad de utilizar ningún tipo de menús. Simplemente el usuario, de forma directa, podía acceder a la información sin necesidad de aprender o de acceder a otros entornos distintos. Otro de los proyectos que para nosotros también fue referente fue el proyecto de Coruña Smart City, un proyecto muy grande, un proyecto que además tuvo la mención de honor como mejor compra pública innovadora por la Unión Europea, y un proyecto que a nosotros nos ayudó mucho a entender cómo gestionar toda la información. Había todo tipo de información. Si entendemos qué es lo que sucede, podemos ayudar a plasmarlo para que a cada usuario le llegue su realidad, que no tiene que ser ni la misma para todos ni de la misma forma. ¿Qué entendemos por gemelo digital o digital twin? Pues es como una representación digital de un entorno o un proceso físico. Muchas veces se vincula el gemelo digital con una representación tridimensional, que es correcto, pero esa es una pequeña parte de lo que entendemos que es un modelo digital. Las réplicas virtuales tienen que ser réplicas, pero de todo lo que está pasando en la empresa. Y así, mucho más allá de los modelos o de las visualizaciones 3D, tenemos que tener en cuenta el Big Data, el Cloud Computing, Machine Learning, plataformas IoT, etcétera, etcétera, para tener esa realidad completa. Haciendo un análisis exhaustivo de todas y cada una de las plataformas, sistemas o entornos que hay en un organismo o en una empresa, podemos empezar a distribuir la información de una forma pues mucho más entendible. En todas las empresas, o en la gran mayoría, pues hay una serie de elementos de todo tipo que forman parte del día a día, en departamentos distintos, en áreas distintas, pero en este gráfico un poco podemos empezar a ver cuál es el problema. El problema es que hay cantidades ingentes de información, estamos totalmente infoxicados de información, y lo que necesitamos es entender esa información, discretizarla para de alguna forma disponibilizarla de una forma mucho más eficiente, que no sea un caos
pero que todo el mundo pueda acceder a la parte de toda la información que haya, la que le corresponda, pero de una forma directa. Así, lógicamente, pues partiendo de una base de recibir, almacenar, organizar, analizar y representar esta información, es como se puede llegar a crear un gemelo digital. Esto es un pequeño ejemplo, anécdota, de un poco cómo nosotros nos vemos aportando en el gemelo digital, donde, por supuesto, partiendo de todos los datos, la organización, el análisis y la presentación visual, empezamos a tener una realidad de lo que es la empresa. Nosotros nos vemos un poco como esta parte, construimos una realidad paralela en el gemelo digital, siendo absolutamente rigurosos con todos los datos, pero construyendo entornos y gemelos virtuales específicos para cada usuario. Por lo tanto, a través de la visualización tratamos de generar un valor añadido, poner en valor a través de una gestión holística de toda la información que hay, porque pensemos que muchas veces la información por complejidad o por áreas está muy compartimentada y la información parece que solo es propietaria de quien la genera porque es el que la genera, pero la idea es que pueda ser transversal y que otros agentes o otros departamentos puedan utilizar ciertas partes de esa información para su beneficio y para su uso diario. Por lo tanto, nosotros entendemos el concepto de integración con todo tipo de plataformas. Nosotros nos integramos con sistemas BI, con sistemas SCADA, con sistemas GIS, Big Data, etcétera, etcétera, y para nosotros son parte de toda esa realidad. Todos ellos tenemos que asumirlos como parte del gemelo digital para dar esa visión. De hecho, bueno, nuestra plataforma se llama Evidence porque precisamente lo que tratamos es que la información se dé de una forma evidente, no por ello ni menos precisa ni menos densa, simplemente que la información sea personalizada y escalada para cada usuario en cada momento, con su rol, porque pensemos que muchas veces si damos el mismo dato a 5 perfiles distintos, solo está llegando de forma correcta a uno de ellos, que lo entiende de esa forma. Pero hay otros perfiles que pueden utilizar esa información y necesitamos tener la capacidad de, identificando quién es el usuario, devolverles la información de la forma adecuada. En la parte tecnológica, pues hay que cumplir con muchísimos requisitos, requisitos de seguridad, requisitos de autenticación, requisitos de integración con todas y cada una de las plataformas, ser lo más flexibles posibles, de forma que no haya que modificar nada de la producción que tiene la empresa, sino que es adaptarnos a lo que hay, coger información de todos ellos y poder disponibilizarla de una forma directa, en tiempo real, a través de la red y de forma segura, por supuesto, porque eso es un requisito que todas las empresas tienen muy en cuenta y es algo que realmente muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de integrar distintos entornos. Trabajamos en todo tipo de ámbitos, en el ámbito de Smart City, de Industria 4.0, gestión de aguas. Bueno, pues un poco los proyectos más amplios de ciudad y de empresa nos han llevado pues, a desarrollar proyectos en distintos ámbitos, pero que conceptualmente es lo mismo, es entender cuáles son las necesidades, la realidad de una empresa y disponibilizarla. Así, nosotros lo que hacemos es crear cuadros de mando. Creamos cuadros de mando para gestión de agua, para mantenimiento, en el ámbito de Smart Cities, monitorización y seguridad, servicios TI, indicadores, KPIs, eficiencia energética, gestión de flotas. De lo que se trata es de disponibilizar toda la información, haciéndola interconexa entre ella, de forma que el usuario no tiene informaciones temáticas. La información es única, simplemente es con cuánta gente se puede compartir. Y esto es un poco a lo que nos dedicamos, generar todo tipo de cuadros de mando. Aquí estos ejemplos que pongo es un poco para que entendáis los distintos ámbitos que hacemos, pero normalmente todos estos terminan en un solo cuadro de mando donde los usuarios eligen qué es lo que quieren ver en función de sus
de sus atribuciones o de sus permisos. Este es un ejemplo de integraciones como hacemos, por ejemplo, con sistemas SCADA, donde estamos directamente atacando a través de sistemas autenticados a la plataforma origen, y nosotros, por ejemplo, pues podríamos desde abrir, por supuesto, teniendo los permisos adecuados, la compuerta de una presa, a poder enseñar esta misma información de una forma mucho más intuitiva o visual, por ejemplo, para una dirección general, o para el ciudadano, pues darle esos 3-4 valores que son los que le interesan, pero que son exactamente la misma fuente para la que nutre a los distintos perfiles que hay. Lo mismo pasa con sistemas GIS. Nosotros entendemos que el GIS es una plataforma más a la que hay que acceder, pero sin necesidad de ser expertos en GIS o expertos en cualquiera de las plataformas en las que queramos coger información. La información tiene que acceder de forma fluida y, sobre todo, también para nosotros es fundamental no solo que sea un entorno de visualización, sino que en este caso tiene que ser bidireccional. Con ese discurso que hacemos de que todo tiene que poder estar integrado, si al final para actuar sobre alguna de las plataformas o de los sistemas tenemos que ir a otro sitio, ese discurso se desmonta. No quita que, por supuesto, todas las gestiones verticales se realicen en cada plataforma, que para eso son, y nosotros no nos encargamos absolutamente de nada de eso, sí que se pueda tener bidireccionalidad. En tema de escalabilidad, conceptualmente, como todas nuestras consultas las hacemos en tiempo real, para nosotros la escala, tanto territorial como de datos, no afecta. Hemos trabajado con proyectos muy pequeños y hemos trabajado con proyectos de millones y millones de activos con toda la información que tenía vinculada. ¿Cuál es la ventaja? Que al trabajar haciendo consultas en tiempo real no tenemos que descargarnos ningún tipo de información, todo se consulta, se representa y se activa sobre ellos en tiempo real. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Open Data. Esto es un ejemplo de un Open Data que hay en Barcelona, donde se puede coger toda esta información, y viendo todo esto, por ejemplo, pues vimos que los contenedores tenían la posición donde estaban y el nivel de llenado. Bueno, pues hicimos un visor donde podíamos ver en un barrio de Barcelona dónde estaban situados, el nivel de llenado de cada uno de ellos, y a medida que el camión iba pasando, iba vaciándolos, pues iba cambiando el estado de cada uno de ellos. Y todo esto era Open Data. Hay muchísima información abierta. Lo que pasa es que en muchos casos está en unos formatos que son muy difíciles de utilizar por parte del usuario, pero que realmente se pueden hacer directamente a través de Open Data muchísimos cuadros de mando donde se presenten todo tipo de información. Seguridad y monitorización. Como os decía antes, al atacamos directamente la plataforma origen, podemos acceder no solo a toda la información, los históricos, las alarmas, sino que podemos incluso, pues por ejemplo, en el caso de seguridad, controlar directamente, si las cámaras están motorizadas, la posición y el movimiento de las cámaras, como cualquier otro elemento sobre el que se pueda actuar. Lo mismo pasa pues con el seguimiento de flotas. En este caso es un ejemplo que también estaba abierto a la ciudad, donde podemos no solo ver las líneas de los buses, como puede ser una flota de una compañía, sino que podemos ver las líneas, podemos vincularlas con las paradas de bus, etcétera, etcétera. La idea es empezar a sumar recursos para que cada usuario pueda analizar su realidad de una forma distinta. A mayores, también podemos no solo trabajar sobre la plataforma final, sino que podemos hacer frontends que se conectan con ellos. Esto fue un proyecto que hicimos para la Dirección General de Tráfico, donde el utilizar los paneles de información variable era muy complicado, de hecho solo había un operador que sabía utilizarlos, y creamos frontends con las indicaciones que querían los operarios, y esto lo que permitió es que pasó a que todos los operarios del centro pudieran trabajar con ellos y vincularlo con las estaciones meteorológicas, con las alarmas, con los paneles de información variable, con los radares, etcétera, etcétera. Es un único cuadro de mando sobre el que se suscriben
tanto alertas, servicios, actuaciones, etc. Lo mismo ocurre pues, en edificios públicos. Se pueden controlar todo tipo de edificios públicos con los distintos sistemas o plataformas que haya de las diversas gestiones de calidad del aire, de eficiencia energética, etcétera, etcétera, y vincularlos entre ellos para poder tener una visión mucho más global que no solo implique el análisis de cada uno de esos datos por separado. Servicios TI, esto por ejemplo pues son todos los servicios de todos los hoteles de una cadena mundial, donde antes se atacaban pues, servicios más complejos, eran nagios, donde bueno, pues había que saber entrar, buscar la incidencia. Nosotros hicimos un dashboard en tiempo real, donde por colores directamente se podía ver dónde estaban los servicios que tenían alguna criticidad, el nivel de criticidad y acceder directamente a ellos, ¿vale? Esto permitió que cualquier usuario que tuviera acceso al cuadro de mandos pudiera consultar en tiempo real cómo estaban los servicios TI de toda la cadena en todos los hoteles del mundo. Y sobre esto se incluyeron otros servicios críticos como el correo, como la Wi-Fi, como el Prestige. Lo que hicieron es ir sumando toda esa información a un único entorno y dependiendo del usuario que seas, puedes ver una u otra acción y sobre ella también puedes actuar. Se aprovechan el sistema de conexión de cámaras de todas las cámaras de todos los hoteles y hay distintos proveedores, hay distintos conectores, pero para el usuario final eso tiene que ser transparente. Yo lo que quiero es información, no datos. Lo mismo lo hacemos con la gestión, en este caso, por hoteles. Teníamos toda la información, entonces lo que nos pidieron es, vale, tenemos todos estos servicios, pero queremos monitorizar los servicios de cada hotel por separado, aunque sean de la misma cadena. Simplemente manteniendo las mismas capacidades, se distribuye la información de una forma o de otra. Otra forma de acceder a la información es a través de entornos 3D que te permitan entenderlo de una forma mucho más directa. Puedes tener pues, toda la información de los SCADAs, de energía, de gestión documental, pero podemos acceder a un activo, y un activo se puede entender una instalación. En este caso es un ejemplo de una planta industrial, donde lo que hace la plataforma o el sistema es reconocer toda la información que hay vinculada a esta planta y la muestra en un único dashboard, donde se pueden ver cámaras, donde se pueden ver accesos, donde se puede ver el gestor documental, la iluminación, la climatización, y directamente te puedes estar moviendo en un entorno 3D, pero tener no solo información del estado real, como puede ser de los SCADA, sino que puedas llegar, dependiendo de tu perfil, a modificar cualquier parámetro de cualquiera de los elementos que estén monitorizados. Se puede también acceder a la información, vamos a decirlo así, por temáticas o por bloques. Es decir, podemos hacerlo a través de activos y el sistema va directamente, no a la plataforma de activos, como veis aquí, esta plataforma es de uno de los proveedores que tenían, sino que va directamente al activo a través de un sistema de usuario de autenticación para poder hacer cualquier modificación. Y eso incluye documentación, gestor documental, donde hay planos de distribución, planos eléctricos, etcétera, etcétera, cuando en muchos casos están en sitios distintos o incluso con proveedores distintos. Lo mismo pasa con la eficiencia energética, donde se puede acceder, en este caso pues es un hotel, pero puedes acceder a toda la plataforma de eficiencia energética y poder modificar cualquier parámetro como si abrieras otro entorno y sobre él estuvieras modificando esa información. Es importante esa bidireccionalidad para que sea un sistema vivo, que te permita no tener que andar pasando de uno a otro. Y como eso, pues toda la información que podemos ver, que ya aparece arriba, seguridad, búsquedas de cualquier tipo de elemento, sistemas de personal, facturas, activos, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es la gestión de todos esos activos
que siguen siendo parte de ese modelo, de ese gemelo digital, pero más vinculado a un activo en concreto. Esto lo que hace el cliente es tener un entorno, en este caso un entorno 3D, donde tiene todos los activos y todas las plataformas que tienen alguna vinculación con esta instalación. En este caso, pues desde el tema de la climatización, el tema de los aforos, donde se puede saber pues cuánta gente hay, cuánta gente ha entrado, sacar gráficas, análisis de cuáles son las horas a la que hay más flujo de visitantes, cualquier elemento vinculado con mantenimiento, porque sobre el modelo 3D todos los elementos tienen una vinculación, un ID, como vemos aquí, que nos permite hacer directamente una solicitud de compra, hacer un mantenimiento, que vaya allí alguien a reparar algo y que sepa qué es lo que va a reparar sin tener que preguntarle a nadie y que automáticamente el sistema le dé toda esta información. Esto lo que requiere es tener un identificador único que sea capaz de leer de todas las fuentes de datos, ya sea de facturas, ya sea de altas, de solicitar mobiliario, gestor documental, etcétera, etcétera. Y para meter toda esa información, este es un ejemplo de cómo lo hacíamos. Teníamos un entorno donde, pues, por ejemplo, teníamos el TPV y vamos a dar de alta un activo, en este caso, un surtidor nuevo. Se incluye un surtidor nuevo, se mete el nombre, en este caso, de lo que sería el elemento y el ID, el identificador. A partir de ese momento se valida, la plataforma va a buscar a todas las plataformas de gestión que tiene, en este caso la compañía, y ya automáticamente pasa a formar parte de todos. Y se puede hacer una solicitud de compra, ya se puede hacer un mantenimiento, se pueden pedir facturas, y eso tiene que ser instantáneo. El concepto de dato único para el gemelo digital es fundamental, porque muchas veces se replican, por muchas circunstancias, las bases de datos y terminan habiendo dos realidades distintas, con lo cual, pues una de las dos tiene algún fallo. ¿A dónde nos lleva el siguiente paso? A que si yo tengo un modelo 3D, como veíamos, vinculado con una realidad de gestión, yo puedo empezar a mezclarlo y puedo jugar con una realidad aumentada, que ya estamos muy acostumbrados a verlo, pero que parece que el mundo de la visualización va por un lado y el mundo real de la gestión va por otro, por esas complejidades de los sistemas de autenticación, accesos a plataformas orígenes, etc. Pues si tenemos estos dos mundos, el mundo virtual y el mundo real, podemos entender ambos. Y yo ahora, este ejemplo es ese mismo escenario que estábamos viendo antes. Yo me estoy moviendo por nuestra oficina, pero lo que estoy viendo es el mundo de, en este caso, esta instalación. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy en tiempo real integrando el mundo real y el mundo virtual, sabe dónde estoy y sabe dónde están todos los elementos. Porque esto lo que nos permite es ir al paso siguiente, que es la integración sobre la propia instalación in situ con realidad mixta. Tenemos el mundo real, sabemos dónde está el usuario en el mundo real, nos lo llevamos a nuestro mundo virtual y simplemente detecta dónde estoy, y a partir de ese momento no hace falta sensores, no hace falta instalación de ningún sistema de Wi-Fi. A partir de aquí me empieza a detectar todos mis activos. Lo estoy viendo a través de la cámara del móvil, pero internamente está trabajando en 3D el sistema. ¿Por qué es importante que sea en 3D? Porque la realidad aumentada lo que te muestra son elementos delante, encima de la imagen real, pero el sistema tiene que detectar si hay paredes para que los activos que me enseñe sean los de esa habitación y no los de la habitación de atrás, etcétera, etcétera. Lo mismo que vemos aquí, que podemos modificar cualquier elemento, podemos dar de alta otro, podemos situarlo en 3D y con la misma capacidad que veíamos antes ya pasa a formar parte del sistema y nos vamos al mundo virtual del dashboard y ya aparecería dónde está este elemento. Y este elemento ya es fijo para toda la
para toda la organización. Y por último quería enseñar un tema que para mí yo creo que es uno de los ejemplos para nosotros con mayor reto de integración, de demostrar la integración de toda la cadena o todo el servicio, que es en gestión de aguas. Nosotros trabajamos desde hace bastantes años en aguas y bueno, pues una empresa que tenía absolutamente todo monitorizado, tenía los SCADAs, tenía el GIS, tenía todo, nos encargó que le hiciéramos un dashboard y lo miraban y lo veían, pero llegaba un momento en que luego notaban que lo usaban menos, ¿vale? Entonces les preguntabas y te decían, claro, es que yo tenía una consulta redundante que es, yo quiero saber con 3 datos el estado de mis depósitos para saber el área a la que da servicio, de ese área qué caudalímetros hay en ese área y de cada caudalímetro los servicios de clientes a los que da en la ciudad y en tiempo real el cálculo de los consumos de los clientes. Vale, pues eso era una consulta que pasaba por 3 personas y bueno, pues imaginaros el tiempo que podía llevar. Bueno, pues si teníamos todo eso, al final lo que hicimos es un sistema que seleccionas en tiempo real un depósito, te calcula el área con la media docena de datos que ellos querían, ves los caudalímetros, eligiendo cualquier caudalímetro extrae la zona de clientes a los que da servicio, muestra a los clientes de ese caudalímetro, pinchando en cualquiera te dice cuántos clientes de uso industrial, doméstico y de hostelería hay y el consumo en tiempo real de cada uno de los clientes, si queríamos. Pasamos de una consulta de 20 minutos a una consulta de 20 segundos. Pero creo que lo más importante de esto es la posibilidad de facilitar a perfiles dentro de la empresa, como puede ser de atención al cliente, información que normalmente solo le llega a los técnicos, que son incidencias que pueda haber, para que puedan hacer un servicio más eficiente. Si desde atención al cliente detectan que yo estoy teniendo un consumo de un 1500% del habitual, pueden o mandarme un mensaje, o pueden llamarme, o pueden interactuar conmigo para saber si es que me he dejado el grifo abierto o es que estoy llenando la piscina. Y estos son mundos que desafortunadamente hasta ahora están muy separados. El mundo de los datos, el mundo de la gestión y el mundo de la atención al cliente. Cuando todo esto, de alguna forma, esté totalmente vinculado, cada uno utilizando la información que necesite de la forma adecuada, es un poco lo que nosotros entendemos como gemelo digital. Y esto es un poco la presentación que tenía, con el concepto que nosotros tenemos, que nos ha llevado pues, todos estos años a realizar pues, proyectos de este tipo y que cada uno de ellos nos ayuda a entender un poco más cómo ayudar a los clientes en una gestión eficiente. Muchas gracias. Non sei se hai alguna pregunta. Moitísimas grazas, Manuel. Temos efectivamente unha pregunta. Mente xa traslado animar a todos os espectadores que nos trasladen máis preguntas a través do chat. Ya trasladaremos agora mesmo na quenda de preguntas. Pregunta, Miguel, se no proceso de crear un xamego digital, que fase lle resulta máis problemática ás empresas? A las empresas, al cliente al que nosotros nos dirigimos, ¿no? Yo creo que es que haya una persona que tenga una visión transversal de toda la realidad de la empresa. Muchas veces lo que nos pasa, o por lo menos esa es nuestra experiencia, que hacemos algo con una empresa por una oportunidad en un vertical y luego, bueno, pues se va ampliando. Lo ideal en estos casos es que haya algún responsable que tenga una visión global de toda la empresa, que sepa las necesidades, que sepa los recursos que tienen y empezar a construir sobre eso, porque es la forma en que al final terminas compartiendo la información de una forma mucho más eficiente. Nos tiene pasado en proyectos que vas hablando con departamentos distintos y curiosamente, pues cuando les dices, oye, ¿y qué necesidades tienes?
pues hay unas necesidades recurrentes en muchos casos, pero que no saben ni a quién acudir, ni saben cómo poder acceder a esa información, pero es recurrente para casi todos y la verdad, pues en muchos casos bastante trivial de disponibilizar. Moi ben, moitas grazas, Manuel. Non sei se aquí en sala temos algunha pregunta para Manuel. Sí. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias pola presentación, Manuel, moi interesante. A mí gustaría me facer un par de preguntas. Que grado de adopción polas empresas galegas se está a ter desta tecnoloxía? E despois tamén un pouco temas de evolución, non? Cando falamos de semelgo digital, falamos de digitalización dunha contorna física, falamos tamén de integración de sistemas, falamos tamén da necesidade de interoperabilidade. Estes días tamén, bueno, saiu en medios a evolución que Facebook, por exemplo, quere facer a metaverso, non? Que non deixa de ser algo semellante, non? Non sei se opinas que son universos paralelos e tamén se ao final que empresas como Facebook adopten este tipo de tecnoloxía, en que medida tamén facilitan que as empresas o vexan como algo tangible, todos os usuarios, sí, e facilita tamén este desenvolvemento tecnolóxico. Vale, pues intentaré responder a las preguntas porque fueron varias en una. Por un lado, las empresas gallegas están haciendo un esfuerzo grande, no solo en la digitalización, sino un poco en la gestión más eficiente. Sí que cuesta muchas veces el que entiendan que lo primero que hay que hacer es hacer un análisis interno de la propia empresa. Muchas veces se termina entrando por una necesidad puntual que muchas veces se soluciona, pero nace y muere ahí. Si ellos tienen una visión de verdad transversal, desde mi punto de vista, lo ideal es analizar fortalezas de la empresa, debilidades, y a partir de ahí empezar a construir. Pero vamos, por lo que yo sé, por nuestra experiencia y por lo que veo pues, con otros compañeros del sector, es algo en lo que ahora mismo pues, las empresas gallegas se están dando cuenta que lo necesitan porque cada vez están teniendo más necesidades, más plataformas, más recursos, más información y tienes que terminar de alguna forma, bueno, pues poniendo un poco de orden en todo eso. Con relación al símil que pones con el nuevo metaverso de Facebook, pues yo creo que va en la misma línea. Al final lo que tratamos de hacer es que todo sea lo más natural posible y cuando en ese sentido nosotros estamos acostumbrados en la vida real a acceder a las cosas de forma directa, yo creo que es el camino. Algo que sí, bueno, no he comentado, pero creo que es importante, nuestro concepto es, durante muchos años, a través de las páginas web o de los programas, nos han intentado hacer pensar a través de menús y desplegables, cuando tiene que ser al revés. La información nos tiene que venir a nosotros y para que la información nos venga a nosotros de forma directa, primero, tienen que saber quién soy, segundo, tiene que saber mi interés y tercero, tiene que saber dónde estoy, porque en función de esos tres parámetros, la información que se le puede facilitar al usuario es la correcta. En los mundos virtuales, exactamente lo mismo. Ahora hay una segunda vuelta a esos metaversos, hubo una ya hace bastantes años que había empezado con Second Life, que bueno, quizá llegó pronto en el tiempo porque bueno, no había las conexiones adecuadas para que aquello funcionara, era quizá un poco no precipitado, pero sí que se adelantaron un poco a las infraestructuras que había, pero es un poco hacia donde se va a hacerlo cada vez más natural. Empezamos pues con una llamada de teléfono, pues con todo esto de la pandemia, ahora ya damos por obvio que las videoconferencias pues ya están aquí. El paso siguiente, formar parte de un espacio virtual que no quita de ser un gemelo digital, o sea, un gemelo digital de nuestra actividad, es decir, nuestro mundo espejo tenemos que tenerlo al 100%. No vale de nada hacer una visualización muy atractiva, porque esto es poco como el símil que pongo yo. Pues puedes modelar un cuerpo humano, pero una persona es mucho más que un cuerpo. Es su actitud, sus intereses, sus necesidades, y eso es lo que realmente al final
termina siendo un gemelo digital. Facebook y más empresas se dan cuenta de que ese es el camino, ya se dan los medios para hacerlo, el hardware ya está aquí, los motores de render en tiempo real permiten prácticamente todo, con lo cual, vamos, yo creo que esto es algo que viene para quedarse definitivamente. Muchas gracias, Manuel. Sí, tenemos outra pregunta aquí en sala. Hola, Manuel, moi interesante esta charla, sobre todo para xente como a min, non moi experta, pero quería facerche unha pregunta. Ti, como ves as administracións públicas con respecto a estas ideas? Hai interés? Como ves tú digamos, ese interés por parte das administracións? Sí, hombre, la pregunta es fácil, la respuesta es bastante más complicada. Yo creo que es algo en lo que vienen esforzándose y trabajando desde hace muchos años. De hecho, el concepto Smart City se basa prácticamente en eso. De hecho, al final, yo cuando estaba en proyectos de Smart City y empezábamos con ellos, decíamos, no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de ciudad o un proyecto estratégico, es entendernos a nosotros, el saber qué necesidades tenemos, cómo podemos ser más eficientes con lo que tenemos. ¿Necesitamos algo más o no? Porque muchas veces el problema de intentar ir un paso más allá es crear cosas nuevas que al final lo que nos van a generar son más mini problemas. Entonces, yo creo que la solución es analizar lo que hay, sacar unos indicadores tanto operativos, que eso se necesitan, pero también estratégicos, de saber hacia dónde se quiere ir, poner los medios, pero empezar de abajo arriba. O sea, la sensórica está muy bien, la IoT, el GIS, todo eso está muy bien, pero ¿ese es el paso inicial? No lo sé. Yo creo que antes hay que analizar la situación de si estamos hablando de administraciones o de organismos públicos, saber el estado de dónde estoy y dónde tengo que hacer más énfasis, porque hay muchas veces, y nos tiene pasado, que vas a determinados ayuntamientos y les enseñas pues algún cuadro de mando que haces del Open Data que tienen, y cuando lo ven dicen, ostras, ¿y tú cómo tienes esta información? Y dice, no, si esta es pública y la tenéis vosotros, pero claro, está desperdigada en unos formatos que no se entienden, pero claro, te montas unos cuadros de mando, como tenía yo ahí alguno, donde podías ver movilidad, podías ver medio ambiente, podías ver obras, podías ver un montón de información, ¿vale?, que ellos mismos generan, pero que muchas veces no son conscientes de ello. Y yo creo que ese es el primer paso, el saber dónde estamos, sacarle el máximo rendimiento a lo que tenemos y a partir de ahí crecer. Moitísimas grazas polas respostas, Manuel. Temos algunha pregunta máis que nos chegou a través do chat. Unha vez feito o xemelgo, se un espazo ou infraestructura cambia, haberá que cambiar o xemelgo. Como de complicado es esto? ¿Supón un prazo o un custo adicional relevante? Eso depende un poco de la línea que se haya llevado. Si estamos hablando de un entorno 3D ad hoc, si hay modificaciones, se tiene que volver a hacer. En otros casos, por ejemplo, lo que se hace es utilizar lo mismo que las plataformas de IoT o las plataformas de GIS, las plataformas BIM, donde hay gente que va realizando actualizaciones y el sistema se actualiza. Pero al final el concepto global, como veíamos al final con la realidad mixta, es que cambie lo que necesite, porque yo lo que quiero es, si estoy in situ, es utilizarlo en el escenario real. Y si yo tengo una referencia de todo este entorno y mañana mueven las sillas, yo las voy a ver. A mí lo que me interesa es seguir teniendo la información o de las sillas, o de la mesa, o de una pantalla de televisión, o un sensor de calidad del aire. Pero realmente lo que hay que ser es lo suficientemente dinámico para que no sea necesario el estar replicando las cosas una y otra vez. Moitas grazas, Manuel. Vou trasladar polo momento a última pregunta que temos. Novamente animar a todos os espectadores que nos trasladen as preguntas a través do chat e que non queden sen resolver as dúbidas que lles poidan xurdir con os xemelgos digitais. Pregúntanos, tedes feito algún xemelgo do proceso ou variables de marketing electrónico?
que valor adicional aporta respecto dun cadro de mando tradicional? Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con marketing digital y diferencia con un gemelo digital. No sé si lo explica algo más o... Pedimoslle que Sí. explique un pouco máis a pregunta. Un pouco por saber Entendo que igual enfocarlo sería bien. de poder extraer datos de diferentes redes sociais ou diferentes campañas que se fan. Creo que sería máis como un cadro de mando, non? Bueno, si estamos hablando de marketing digital, sí, lo que pasa es que hay una parte, en muchos casos, de comunicación y de difusión muy importante donde se mezclan muchas cosas, donde dependiendo en este caso, de la empresa que sea, sus instalaciones son muy importantes, con lo cual sí es necesario que haya una réplica. Coméntanos que é monitorización da actividade das redes. Sí, bueno, quizá en ese sentido ya hay plataformas que están especializadas en esto y seguro que lo hacen. En ese sentido, nosotros somos, como si dijéramos, un integrador de plataformas. No hacemos la gestión de cada una de ellas, como si dijéramos, ¿vale? Nosotros donde aportamos es, si sobre esa información lo hacemos sobre un entorno territorial, si lo hacemos con sensórica en tiempo real, pero si estamos hablando de una gestión vertical, como está comentando en este caso, estoy seguro que hay plataformas que se dedican única y exclusivamente a esto. Nosotros somos una capa de integración de todos estos servicios, pero sí, para nosotros en algunos proyectos esa información la hemos utilizado para combinarla con otro tipo de información que para el cliente le dio una visión pues mucho más global. Por ejemplo, pues el combinar a través de los sensores de aforo cuándo entraba la gente, a qué horas en su negocio, cuánto le influyó que hubiera unas obras en esa calle durante 2 meses, pues eso es algo que muchas veces esa información no se tiene o no es accesible, pero para que el usuario es importante. ¿Cómo voy a llegar yo a esa información, que la tiene en este caso pues urbanismo, de cuánto me afecta a mí que estén en obras delante de mi negocio? Bueno, pues son esos valores añadidos los que nosotros creemos que podemos aportar información. Moi ben, moitas grazas, Manuel, grazas polo relatorio e polas túas respostas. Non temos ningunha pregunta máis agora mesmo a través do chat. Coido que en sala tampouco temos ningunha máis, así que, a non ser que queras aproveitar para comentarnos algunha conclusión ou aproveitar para dicir algo máis, que Manuel, non... Nada, simplemente nada. Eso, agradecer de nuevo a Fernando, al colegio y a Entega la oportunidad de poder pues dar nuestra visión particular o personal del gemelo digital, y agradecer pues mucho a todos los asistentes a estas horas a la jornada, y esperando que puedan haberla encontrado interesante. Pois moitísimas grazas tamén ao colexio, a ti, Manuel, polo relatorio. Damos por concluída a xornada. Moitas grazas tamén aos espectadores. Grazas. Gracias.